En el vibrante escenario de Nueva York, el 11 de enero de 1842, se gestaba el nacimiento de un pensador que habría de dejar una profunda huella en la historia intelectual de Estados Unidos. William James. Este influyente filósofo y psicólogo estadounidense se erigió como uno de los arquitectos del pragmatismo, una corriente de pensamiento que desafió los cánones establecidos. Lo fascinante de James es que no se limitó a una sola disciplina, sino que abrazó un abanico diverso de campos, desde la psicología y la filosofía hasta la religión y la educación. En sus investigaciones, James resaltó la importancia de la experiencia personal, la voluntad intrépida y la extraordinaria diversidad de la mente humana. Su legado perdura en sus contribuciones esenciales, como la teoría de la emoción James Lange, su profundo análisis de la religión y su firme defensa de la idea de que la verdad es práctica y se encuentra intrínsecamente ligada a la acción. James emergió en la tradición filosófica estadounidense en un momento en el que clamaba por una voz intelectual que reflejara su identidad única. No obstante, su singularidad radicaba en su habilidad para comunicar sus ideas en un lenguaje claro y convincente, como un fresco vernáculo, con una fuerza que hizo que su filosofía del pragmatismo y la noción de la energía de reserva resonaran, como el correlato mental de la visión práctica enérgica de Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos. Así, William James se convirtió en un faro intelectual que iluminó un camino audaz y revolucionario en la historia del pensamiento estadounidense. Dejó una marca imborrable en múltiples áreas de estudio. Fue un pensador excepcional cuyo legado sigue inspirando y enriqueciendo diversas disciplinas con su énfasis en la experiencia, la acción y la diversidad humana. Adentrémonos en el fascinante mundo de James, un erudito cuyas obras han dejado una profunda huella en la filosofía y la psicología. En este viaje intelectual, exploraremos dos de sus trabajos más influyentes, el pragmatismo y los principios de la psicología. A través de estas obras, James nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la mente humana y la importancia de la experiencia en la búsqueda del conocimiento. Acompáñanos mientras desentrañamos las ideas revolucionarias de este brillante pensador y su impacto perdurable en el pensamiento moderno. Iniciaremos con su monumental obra, Los Principios de la Psicología, publicada en el año 1890. William James escribió su nombre en letras doradas en la historia de la psicología, dejando una huella imborrable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Este tratado magistral sentó las bases para la comprensión científica de la mente humana y su intrincado funcionamiento. Dentro de las páginas de esta obra maestra, James desplegó su intelecto brillante para explorar un vasto espectro de temas relacionados con la psicología. Desde la percepción y la conciencia hasta las complejidades de la emoción y la memoria, sus investigaciones abarcaron la totalidad del reino de la mente. Cada palabra impresa en este voluminoso libro representa una piedra angular en la edificación del conocimiento psicológico. Los Principios de la Psicología no es simplemente un libro, es un monumento en la historia de la psicología, un faro de sabiduría que ha iluminado el camino para generaciones de estudiosos. Su influencia se extiende más allá de los límites de la psicología y ha dejado su profunda huella en la filosofía, la educación y otras disciplinas relacionadas con la mente y el comportamiento humano. Dentro de sus páginas, el lector encuentra un vasto tesoro de ideas y reflexiones que siguen inspirando a aquellos que buscan comprender la complejidad de la mente humana y su papel en nuestra existencia. Cada página es un viaje fascinante hacia lo más profundo de la psicología, un viaje que continúa enriqueciendo nuestra comprensión del ser humano y su experiencia. 1. En la época en que William James alzó su voz, una revolución estaba en marcha, la revolución de la mente. Nos mostró que, al transformar nuestras actitudes mentales y emocionales, teníamos el poder de moldear nuestras vidas a nuestro antojo. Como un mago que teje hilos invisibles, James nos enseñó que nuestras emociones y pensamientos son las varitas mágicas de nuestra existencia, capaces de cambiar el curso de nuestro destino. 2. La voluntad de creer, ese tesoro oculto de la naturaleza nos revela un poder insospechado. William James nos conduce por el sendero de la fe en lo que aún no se ha probado. Él nos muestra que nuestra voluntad de creer puede ser el faro que guía nuestras acciones y nuestras percepciones, que la creencia misma puede moldear la realidad a nuestro alrededor. 3. La inteligencia, esa llama brillante en la oscuridad de la mente, no garantiza la sabiduría. William James nos advierte que la inteligencia y la sabiduría son como dos estrellas en diferentes constelaciones. Podemos poseer una mente aguda y ágil, pero solo cuando unimos esta inteligencia con la comprensión profunda,
alcanzamos la verdadera sabiduría. 4. La fe, según James, no es creer en la oscuridad, sino confiar en lo que aún no hemos visto. En un mundo donde la evidencia es el faro de la verdad, James nos invita a abrazar la fe como una guía confiable. Él nos muestra que la fe no es ciega, sino una forma de confianza que puede impulsarnos a tomar acción y crear realidades. 5. En un mundo donde el cambio es constante, William James nos revela una verdad asombrosa: nosotros, como seres humanos, somos arquitectos de nuestra propia realidad. Al transformar nuestras actitudes mentales y emocionales, podemos forjar un nuevo destino. James nos muestra que el poder de cambio reside dentro de nosotros. 6. Nuestros sentidos son tesoros que nos conectan con el mundo que nos rodea. William James nos exhorta a no reprimirlos ni vengarnos de ellos, sino a aprender de ellos. A través de la comprensión de nuestras experiencias sensoriales, podemos descubrir nuevos caminos hacia la sabiduría y la autoconciencia. 7. La inteligencia infinita, la chispa divina que James ve en la conciencia, nos guía hacia la excelencia. Como un faro que ilumina nuestro camino, esta conciencia nos ofrece un modelo supremo para actuar con sabiduría. James nos anima a buscar inspiración en lo más alto para tomar decisiones más lúcidas. 8. La necesidad, ese telón de fondo constante de nuestras vidas, modela nuestras acciones diarias. James nos muestra que nuestras necesidades fundamentales, como el hambre y la sed, tienen un impacto profundo en nuestras elecciones. En un mundo impulsado por la necesidad, nuestras acciones son la respuesta. 9. La historia de la filosofía, según William James, es una crónica de individuos egocéntricos enamorados de sí mismos. Critica a aquellos filósofos que se perdieron en el abismo de su propia mente, desconectados de la realidad cotidiana. James nos recuerda que la filosofía debe ser un puente hacia el mundo, no una torre de marfil. 10. La mediocridad no es el resultado de la falta de oportunidades, sino de la falta de voluntad. William James nos dice que la grandeza yace al alcance de todos, pero solo aquellos con la voluntad de perseguirla la alcanzarán. En un mundo lleno de oportunidades, la voluntad es la brújula que guía hacia la excelencia. 11. La psicología, en las palabras de James, es el estudio de la mente tal como la experimentamos. Nos invita a explorar la mente desde adentro, desde nuestra experiencia personal. James nos muestra que la psicología es la llave que abre la puerta de nuestra propia conciencia. 12. La vida es una sinfonía, y cada nota es una parte del organismo completo. William James nos habla de la interconexión entre la vida y el cuerpo. Nos dice que no podemos entender una sin la otra, que somos organismos completos en un mundo interconectado. 13. El cerebro, ese órgano asombroso, es solo el vehículo de la mente. James nos presenta la idea audaz de que la mente opera a través del cerebro, pero no está limitada por él. Nos muestra que la mente es el director de la orquesta, mientras que el cerebro es el instrumento. 14. La creencia, el acto fundamental de nuestras mentes, es la fuerza detrás de todos los demás procesos mentales. James nos revela que nuestras creencias dan forma a nuestra percepción y acción. La creencia es la chispa que enciende la llama de nuestra experiencia. 15. En el teatro de la vida, el pensamiento es el guión y la acción es la actuación. James nos sumerge en la intrincada relación entre pensamiento, emoción y acción. Nos muestra cómo nuestros pensamientos dan vida a nuestras emociones y cómo nuestras acciones dan vida a nuestra historia. Estas reflexiones de Gugan Yad, como joyas filosóficas, brillan con la sabiduría de un pensador que desafió las convenciones y nos invitó a explorar el poder de nuestras mentes y corazones. Su legado perdura como un faro de inspiración en la búsqueda de comprender la complejidad del ser humano y su relación con el mundo que lo rodea. Pragmatismo. Aunque el pragmatismo es más una filosofía que una teoría psicológica en sí misma, la influencia de James en esta corriente filosófica tuvo un impacto en la psicología estadounidense. El pragmatismo enfatiza la utilidad y la acción práctica, lo que se reflejó en la investigación psicológica orientada hacia la solución de problemas y la aplicación de teorías en la vida cotidiana. Entre sus numerosos libros, Pragmatismo es quizás el más fácil de leer. En él, discute 6 principios básicos. Aquí revisaremos brevemente cada uno de ellos: una disposición filosófica, una teoría de la verdad, una teoría del significado, una explicación holística del conocimiento, una visión metafísica y un método para resolver argumentos filosóficos. Comenzando en el primer capítulo,
Jane busca separar a los filósofos según su temperamento individual. Dijo que la historia de la filosofía es en gran medida la de un cierto choque de temperamentos. De cualquier temperamento que sea un filósofo profesional, cuando filosofa, trata de dejar de lado el hecho de su temperamento. Pensaba que los filósofos son más propensos a elegir sus creencias en función de su temperamento individual que de la verdad objetiva o el razonamiento lógico. Los clasifica como duras o tiernas, mientras que el pragmatista es una especie de mediador que se encuentra entre los dos. Dijo que el pragmatista tendrá lealtad científica a los hechos, así como la vieja confianza en los valores humanos y la espontaneidad resultante, ya sea de tipo religioso o romántico. Jane definió el significado como los efectos concebibles de tipo práctico que el objeto puede implicar. Esto se puede ver en un argumento que Jane plantea sobre si un hombre persiguiendo a una ardilla alrededor de un árbol, yendo en la misma dirección, da vueltas alrededor de la ardilla también. Lo que Jane señala sobre este argumento es que, ya sea que el hombre dé vueltas alrededor de la ardilla o no, no hay diferencia observable en sus consecuencias y, por lo tanto, tienen el mismo significado. Debemos, como Jane enfatizó, hacer la distinción de si el resultado es diferente o igual. Si podemos hacer esto, entonces no hay motivo para más disputa. En el capítulo 6, Jane revela su teoría de la verdad. En esta teoría se plantea la pregunta de si la verdad se presenta en forma de relaciones objetivas o si puede ser relativa al juicio y la necesidad humanos. Él pensaba que la verdad era el valor en efectivo de una idea, o más bien, la verdad de una idea está fuertemente correlacionada con su valor práctico en la vida de las personas. Lo expresa claramente aquí, la verdad es una especie de bien, y no, como se suele suponer, una categoría distinta de bien y coordinada con él. Lo verdadero es el nombre de todo lo que se demuestra bueno en el camino de la creencia. La vista de Jane sobre la epistemología no difiere mucho de lo que ha sido aceptado tradicionalmente por la mayoría de los filósofos occidentales de la historia. Creía que solo podía haber tres conclusiones para cualquier investigación en particular, o debe concluir en creencia, incredulidad o duda. Clasifica la incredulidad como creencia negativa y la duda como lo opuesto tanto de la creencia como de la incredulidad. En el proceso de nuestra investigación, si encontramos algo que contradice lo que creemos que es real, se constituye como incredulidad. Aunque si algo surge que, aunque fundamental y valioso, no cumple con los requisitos para ser justificado como conocido, lo clasificamos como duda. Estas creencias incognoscibles, pensaba Jane, eran Dios, inmortalidad, libertad y deber moral. En su ensayo La voluntad de creer, Jane amplía lo que llama una opción genuina, que es una elección entre hipótesis. Podemos categorizar esta opción genuina como viviente, personalmente significativa, forzada, mutuamente excluyente o que involucra relaciones sociales, y trascendental, que involucra consecuencias potencialmente importantes. Una opción genuina no puede conocerse mediante la investigación factual, y él afirma que podemos, y, de hecho, creemos cosas que carecen de justificación objetiva, como los juicios políticos y morales, por ejemplo. La evidencia en estas situaciones probablemente será perpetuamente insuficiente, y aunque este sea el caso, sin embargo, encontramos difícil negarnos a creer lo que nos parece natural y bueno. Si nos negáramos a estas creencias, las consecuencias para nuestra vida serían de tipo negativo. En resumen, la filosofía de Jane fue que cuando nuestra inteligencia no puede resolver una opción genuina, emocionalmente debemos decidir. Cuando se aplica a algo como la convicción religiosa, podemos decir que si la hipótesis de Dios funciona satisfactoriamente en el sentido más amplio de la palabra, es verdadera. Esto es importante porque la simple creencia en un hecho puede ayudar a que ese hecho se vuelva cierto. Si permanecemos pasivos, entonces el hecho en cuestión ni siquiera se vuelve posible. Veamos el pluralismo en términos de cómo contrasta con el monismo y por qué Jane creía que, a pesar de la falta de evidencia objetiva, era la elección pragmática obvia entre los dos. Para empezar, Jane aborrecía un universo determinista que es la consecuencia típica del monismo llevado a su extremo. Todo aquí está fijo y la individualidad es una ilusión, no hay elemento humano, no hay libertad en el sentido de que lo que elegimos pueda cambiar lo que ya ha sido establecido. Mientras que, en el pluralismo, por otro lado, en sus diferentes intervalos y longitudes de onda, exclusiones y desarrollos, está en todas partes viva y consciente. Nada está irrevocablemente resuelto y lo que elijamos puede ayudar a decidir el curso de nuestro propio destino.
Decía que si existe alguna vida que sea realmente mejor que debamos llevar y si existe alguna idea que, si creemos en ella, nos ayude a llevar esa vida, entonces sería realmente mejor para nosotros creer en esa idea, a menos que, por supuesto, la creencia en ella choque incidentalmente con otros beneficios vitales mayores. En resumen, cuando no podemos encontrar evidencia concluyente de algo, debemos tomar partido por lo que encontramos bueno y prácticamente útil en nuestras vidas, en este caso, el pluralismo. El Dios de Jaime era finito en naturaleza, un ayudante, primes inter pares, primero entre iguales, en medio de todos los formadores del destino del gran mundo. Pensaba que más allá de la experiencia humana había un mundo espiritual, un mundo que, cuando se pensaba en relación con nuestra propia conciencia personal, no era tan diferente de cómo nuestro mundo debe parecer a los animales inferiores. En general, pensaba que la experiencia religiosa apunta con una probabilidad razonable a la continuidad de nuestra conciencia con un entorno espiritual más amplio del cual el hombre común está aislado. Jaime ha sido quizás el filósofo más grande de Estados Unidos, o al menos, objetivamente hablando, su filósofo más influyente. La cantidad de obras que produjo en sus 68 años y la habilidad con la que las tejió como un tapiz heráldico son suficientes para ganarle un lugar entre los héroes de Estados Unidos. Fue un hombre que regresó de una depresión paralizante y la locura cercana, un hombre que creía que la humanidad, aunque imperfecta, tiene la capacidad para la grandeza. Vio en cada individuo lo que llamó energías de reserva y a menudo extendió su mano en un esfuerzo por el bienestar de todos. Siempre estaba ayudando a alguien, levantando a los hombres con la contagiosa valentía. Su influencia se extiende no solo al campo de la filosofía, sino también a la psicología y los estudios religiosos. Si también has quedado fascinado por las ideas de William James, te invito a que compartas tus pensamientos en la sección de comentarios del canal Homo Sapiens, donde exploramos el conocimiento a través de las contribuciones de los grandes pensadores de la historia. Para aquellos interesados en profundizar aún más, he proporcionado una lista de libros y recursos en la descripción del video que pueden servir como una valiosa fuente de información adicional. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros futuros videos que abarcan una amplia gama de temas en filosofía, crecimiento personal, intelectual y lectura de grandes autores. Hasta la próxima.